Primero solo seguí el olor. Flores frescas, especias, elote asándose. El olor normal de un mercado. Luego escuché los sonidos. Regateos, risas, vendedores llamando a clientes. Pero cuando toqué, lo supe. Las frutas estaban heladas como hielo. La gente hablaba, pero sus labios no se movían. Y una vez que toqué el dinero, ya no pude volver atrás. Buenas noches, queridos oyentes. Hoy compartiré con ustedes una historia muy especial. Esta historia tiene lugar en La Merced, uno de los mercados más antiguos y concurridos de la Ciudad de México. Pero esta no es una historia ordinaria sobre un mercado. Esta es una historia sobre donde dos mundos se cruzan, donde los vivos y los muertos compran en los mismos puestos. Diego Mendoza tenía 22 años. Era estudiante universitario. Había venido de Guadalajara a la Ciudad de México para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional. Nueva ciudad, nuevo hogar, nueva vida. Todo era emocionante. Pero Diego estaba a punto de aprender que algunos lugares de la ciudad, algunas horas, eran diferentes. Era finales de septiembre. Diego había alquilado un pequeño departamento tipo estudio en el barrio del Centro Histórico. Tercer piso, dentro de un viejo edificio colonial. Techos altos, ventanas grandes, pero un lugar que era un poco demasiado silencioso por las noches. La casera, doña Remedios, una mujer en sus 70 años que siempre vestía de negro, pero que era extremadamente amable. El primer día cuando Diego recogió las llaves, doña Remedios lo miró largo rato y dijo: «Mijo, estarás cómodo aquí. Es buen departamento, buen barrio, pero tengo un consejo para ti». Diego escuchaba sonriendo. Las personas mayores siempre daban consejos. Lo sabía. No vayas a La Merced después de la medianoche. Nunca. Especialmente los viernes por la noche. Diego frunció el ceño. ¿La Merced? ¿El mercado? Sí, mijo. Ve durante el día, camina todo lo que quieras. Pero de noche ese lugar es diferente. Vas a estudiar arquitectura. Eres un chico inteligente. Toma en serio lo que te digo. Diego en ese momento solo asintió educadamente y dio las gracias. Por dentro pensó: supersticiones de gente mayor. Pero la seriedad en los ojos de doña Remedios había plantado una semilla de inquietud en Diego. Incluso en ese momento, las primeras 2 semanas pasaron sin problemas. Diego se estaba adaptando a la universidad, haciendo nuevos amigos. También había ido a La Merced varias veces, durante el día, bajo la luz del sol. Era un mercado enorme: frutas, verduras, especias, carnes, flores, joyas, ropa. Tenía de todo. Miles de personas, cientos de puestos. Caos, pero un caos fascinante. A Diego le encantaba ese lugar. Especialmente iba por los mangos frescos y los famosos esquites. Ese platillo de maíz con especias. Pero siempre durante las horas del día. No había olvidado completamente la advertencia de doña Remedios, pero tampoco la consideraba importante. Hasta esa noche de viernes, 2/22 de septiembre, viernes por la noche. Diego había estado despierto hasta el amanecer para terminar la última parte de su proyecto de arquitectura. Cuando llegaron las 00:30, sus ojos ardían y su estómago rugía de hambre. No había nada de comer en casa. Todos los restaurantes cercanos estaban cerrados. Debe haber algún lugar donde pueda comer unos tacos al pastor, pensó. Sacó su teléfono y miró el mapa. El lugar abierto más cercano. Estaba en dirección a La Merced, pero no exactamente dentro del mercado, sino a unas calles de distancia. Diego se puso su chaqueta y salió. La noche es fresca, pero el aire era agradable. Las calles estaban vacías, solo había algunos sonidos de autos a lo lejos. Comenzó a caminar. Después de caminar 10 minutos, llegó al punto que mostraba su GPS.
Pero no había ningún puesto de tacos allí. Solo una puerta de herrería cerrada y una calle oscura. Diego miró su teléfono. Extraño. El mapa muestra este lugar, pero... Justo cuando iba a dar la vuelta, olió algo. Flores frescas. Flor de cerezo, rosa, clavel. Luego especias. Canela, comino, chile picante. Y finalmente, elote asándose. Dulce, ahumado, delicioso. Diego levantó la nariz al aire. El olor venía del final de la calle, del callejón oscuro. Era el tipo de olor que hace cosquillas en el estómago. Tal vez hay un mercado nocturno, pensó. Hacen cosas turísticas. Y siguió ese olor. Entró al callejón. Estaba oscuro, pero se veían luces amarillas a lo lejos, como luz de velas, luces temblorosas. Mientras caminaba comenzó a llegar el sonido. Sonidos, conversaciones, risas, vendedores llamando. Aguacates frescos, flores para los difuntos. ¡Pásele, pásele! Diego aceleró el paso. Debía ser un lugar concurrido. Los hambrientos también estarían allí a esta hora. Dobló la esquina y... lo vio. El mercado de la Merced. Pero no lo era. Es decir, era la Merced, pero... era diferente. Había puestos. Cientos de puestos. Las lámparas estaban encendidas. La gente estaba comprando. Vendedores de verduras, vendedores de frutas, floristas, puestos de carne. Había de todo. Se veía completamente normal. Pero faltaba algo. Sonido. Es decir, había sonido. La gente hablaba, reía, gritaba. Pero... era como si lo escuchara desde detrás de un vidrio. Amortiguado, distante, irreal. Diego dio un paso, luego otro. Ahora estaba en la entrada del mercado. Nadie lo miraba. Todos estaban ocupados con sus propios asuntos. Una anciana olía tomates. Un hombre arreglaba ramos de flores. 2 personas regateaban precios. Diego respiró. Todo es normal. Solo es un mercado nocturno. Estas cosas pasan en la ciudad grande. Pero la voz dentro de él, esa pequeña voz, susurraba: no, algo está mal. Aún así tenía hambre. Y el olor era irresistible. Se acercó a un puesto. Vendía frutas, mangos, papayas, guayabas. Todo se veía fresco. El vendedor era un hombre de mediana edad. Su rostro estaba en sombras, pero sonreía. «Buenas noches, joven. ¿Qué quieres comprar?» Diego respondió mecánicamente. «Un mango, por favor». El hombre, sin decir palabra, tomó un mango y se lo extendió a Diego. Diego tomó la fruta y estaba helada, fría como el hielo. Esto no era un mango. Un mango no podía estar a esta temperatura. Era como si hubiera estado guardado no en el refrigerador, sino en el congelador. Diego retiró inmediatamente la mano. El mango cayó al puesto y rodó. «Perdón, yo...» iba a decir, pero se detuvo. El vendedor seguía sonriendo. Pero sus labios no se habían movido. La sonrisa estaba congelada, como tallada. Diego retrocedió. Su corazón se aceleró. Miró otros puestos. La mujer florista arreglaba ramos de claveles. Sus manos se movían, pero... lento, muy lento, como si estuviera bajo el agua. Las 2 personas que regateaban. Sus labios se movían, pero no estaban sincronizados. Llegaba sonido, pero no coincidía con sus bocas. La respiración de Diego se aceleró. Retrocedió. «Tengo que salir de aquí. Ahora mismo». Pero justo cuando iba a darse la vuelta, alguien tocó su brazo. Estaba helado. Se volteó lentamente. Una anciana, cubierta con un rebozo negro. Rostro arrugado, ojos muy abiertos, muy brillantes. «¿Buscas algo, hijo?», dijo la mujer. «¿Buscas algo, hijo?». Diego respondió temblando. «No, yo. Entré por error. Aquí». La mujer sonrió. «Nadie viene aquí por error, hijo. Todos vienen por una razón.
Tú también viniste a comprar algo, ¿verdad? No, yo solo... Mira, dijo la mujer, y tiró suavemente de su brazo. Déjame mostrarte algo especial. Hay cosas muy bonitas. Tengo presupuesto para comprar. Diego quería resistirse, pero su cuerpo no se movió. El tacto de la mujer. Daba un peso extraño. Era como si la gravedad se hubiera duplicado. La mujer lo llevó a un puesto. Sobre la mesa había objetos extraños. Medallones antiguos, piedras de colores iridiscentes, pequeñas botellas de vidrio, hierbas secas. Dijo la mujer y tomó un pequeño medallón de plata. Es muy especial. Te protege. Te mantiene lejos de las maldades. Diego iba a objetar, pero la mujer continuó. Solo 20 pesos. Muy barato. Muy raro. Diego tenía dinero en su bolsillo. Su billetera estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Sin pensarlo, metió la mano en su bolsillo. Y en ese momento se dio cuenta. Los ojos de la mujer. Sus ojos. No tenían sombra. La luz los golpeaba, pero no había reflejo en las pupilas. Como un agujero. Como un vacío. Diego congeló su mano. No, dijo. No, gracias. Tengo que irme. La expresión facial de la mujer no cambió. ¿Estás seguro, hijo? Viniste aquí. Irte sin comprar nada. Sería descortés. Lo siento, dijo Diego y retrocedió. Realmente, tengo que irme. La mujer lo observó. Su sonrisa había desaparecido. Una vez que tocas, dijo lentamente, una vez que tocas el dinero, ya no puedes volver atrás. El estómago de Diego se hizo un nudo. ¿Tocó el dinero? No. Tocó su billetera, pero no la sacó. No tocó el dinero. Se volteó rápidamente y comenzó a correr. Pasó entre los puestos. La gente lo miraba. Todos. Al mismo tiempo. Cientos de ojos. Todos se habían vuelto hacia él. Nadie se movía. Solo miraban. Y todos. Todos sonreían. Diego corrió. ¿Dónde estaba la entrada? ¿Por dónde había entrado? Las calles se veían iguales. Cada esquina, igual. Cada puesto, igual. Finalmente vio una abertura. Una calle oscura. Corrió. Salió. Las luces del mercado quedaron atrás. Se detuvo. Apoyó las manos en sus rodillas. No podía respirar. Su corazón parecía que iba a salir de su pecho. Levantó la cabeza. Era una calle familiar. Era su barrio. Su edificio estaba a unas cuadras de distancia. Corrió. Llegó a casa. Metió la llave temblando. Entró. Cerró la puerta de golpe. La cerró con llave. Puso la cadena. Luego se desplomó en el suelo. ¿Qué había pasado hace un momento? ¿Era real? ¿Era un sueño? No. Era real. Lo sentía. El olor todavía estaba en su nariz. El toque frío de la mujer todavía se sentía en su brazo. Diego se levantó y fue al baño. Se lavó las manos. Se lavó la cara. Se miró al espejo. Era él mismo. Cansado. Pálido, pero él mismo. Solo fue. Una experiencia extraña. Se dijo a sí mismo. Tal vez vendían drogas. Tal vez era algo de pandillas. Por eso era raro. Sí, tiene sentido. Pero no tenía sentido. Diego fue a su habitación. Se acostó en su cama. Trató de cerrar los ojos, pero no pudo dormir. Hasta el amanecer miró el techo, y en su cabeza solo una cosa daba vueltas. Una vez que tocas, ya no puedes volver atrás. Diego no había dormido. No pudo dormir. Cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana, todavía estaba en la cama, mirando al techo. Sus ojos estaban rojos. Le dolía la cabeza, pero su mente estaba muy clara. Una pesadilla, murmuró. Solo fue una pesadilla muy realista. Pero sabía que no había sido una pesadilla. Se levantó, fue al baño, se miró al espejo. Su rostro estaba pálido, pero se veía normal.
Revisó sus manos. Revisó sus brazos. Todo era normal. Se duchó. Mientras el agua caliente golpeaba su cuerpo, se relajó un poco. Tal vez realmente había algún tipo de droga en el aire. Tal vez alguien estaba quemando algo alucinógeno. Sí, tiene sentido. En la Ciudad de México pasan cosas extrañas. Estaba tratando de convencerse a sí mismo. Desayunó. Café, pan dulce. Normal. Todo normal. Miró su teléfono. Había mensajes en WhatsApp. Sus amigos de la universidad. Chat grupal. Mateo. Oye, Diego, nos reunimos hoy en la Roma. A las 3 de la tarde. ¿Vendrás? Sofía. Abrieron un nuevo café. Debemos probarlo. Carlos. ¿Diego murió? ¿Por qué no responde? Diego sonrió. El mundo real. El mundo normal. Lo de anoche solo fue una experiencia extraña. Ya había terminado. Envió un mensaje. Iré. Ahí estaré a las 3. Por la tarde, Diego se encontró con sus amigos. La Roma era uno de los barrios más modernos de la ciudad. Edificios coloridos, arte callejero, cafés, restaurantes. Estaba lleno de gente joven. Mateo, Sofía y Carlos lo recibieron. Mateo era un chico alto y de cara sonriente. Sofía era una chica de cabello corto y enérgica. Carlos era del tipo callado pero inteligente. «¿Qué tal, Diego? ¿Desapareciste anoche?», dijo Mateo. «No respondiste los mensajes». Diego se encogió de hombros. «Estaba terminando el proyecto. No dormí hasta tarde». «Ah, el clásico sufrimiento de arquitecto», dijo Sofía riendo. «Ven, vamos a este café. Tienen unos churros increíbles». Se sentaron y comenzaron a charlar. Diego se sentía un poco más relajado. Tal vez realmente fue solo cansancio. Tal vez fue una alucinación. Pero entonces Carlos dijo algo. «Por cierto, Diego, ¿alguna vez vas a la Merced de noche?». Diego se congeló. Levantó la cabeza. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso?». Carlos se encogió de hombros. «No sé. Anoche pensé que te vi por allá, como a medianoche. Pero no estoy seguro. Tal vez me equivoqué». El estómago de Diego se revolvió. «¿Me viste? ¿Dónde?». «Cerca de la Merced, en un callejón. Pero estaba muy oscuro. No pude estar seguro. Tal vez no eras tú». Sofía intervino. «¿Fuiste a la Merced de noche? ¿Estás loco? Ese lugar es peligroso de noche». «No», dijo Diego rápidamente. «No fui. Carlos debe haber visto mal». Pero Carlos lo estaba mirando. Había duda en sus ojos. Está bien. Debe haber sido alguien parecido entonces. La conversación continuó, pero Diego ya no estaba cómodo. ¿Carlos realmente lo había visto? Pero ¿cómo podría ser? ¿Qué estaba haciendo Carlos allí a esa hora? Permanecieron en el café una hora más. Luego se dispersaron. Mientras Diego caminaba a casa, su mente estaba confundida. Cuando llegó a casa, doña Remedios estaba en la puerta. Estaba regando plantas. Cuando vio a Diego, se detuvo y lo miró largamente. «Buenas tardes, Diego», dijo lentamente. «Buenas tardes, doña Remedios». La mujer dejó de regar y se acercó. Sus ojos eran serios. «Diego, necesito preguntarte algo». «¿Sí? ¿Saliste anoche?». El corazón de Diego se aceleró. ¿Cómo lo sabía? «Yo. Sí, salí un poco a tomar aire». Doña Remedios negó con la cabeza. Había decepción en su rostro. «¿A dónde fuiste, mijo?». Diego tragó saliva. «Solo. A caminar. Así». La mujer se acercó a él. Su voz se volvió un susurro. «Fuiste a la Merced, ¿verdad?». Diego no pudo responder. Solo miró. «Se ve en tus ojos», dijo doña Remedios. «Esa mirada. Ese miedo. He visto esa mirada antes. La he visto en otros».
Doña Remedios, yo... Dime, hijo, ¿compraste algo de allí? ¿Cualquier cosa? Diego negó con la cabeza. No, no compré nada. Solo. Vi ese mercado extraño y escapé. Doña Remedios pareció aliviada. Respiró profundamente. Gracias a Dios. Si hubieras comprado algo, si hubieras tocado el dinero. ¿Qué habría pasado? Preguntó Diego. Esa mujer me dijo, si tocas el dinero no puedes volver atrás. ¿Qué significa eso? Doña Remedios miró alrededor. No había nadie. Abrió su puerta. Entra. Debo contarte algo. Diego entró a la casa de Doña Remedios. Era la primera vez que entraba. La casa estaba oscura. Las cortinas pesadas estaban cerradas. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas, íconos. Las velas estaban encendidas. Había flores secas colgadas. «Siéntate, hijo», dijo Doña Remedios, y le señaló una silla. Diego se sentó. La mujer se sentó frente a él y juntó las manos. «El mercado de la Merced es muy antiguo», comenzó. «Tiene cientos de años. Incluso en tiempos de los aztecas había un mercado allí. La gente siempre ha comprado allí. Pero, en ciertos momentos, ciertas noches, ese mercado no es solo para los vivos». Diego estaba escuchando. Había contenido su respiración. «Los muertos también hacen compras, hijo. Ellos también tienen necesidades. Flores, velas, comida. En el Día de Muertos no. Todas las semanas. Especialmente los viernes por la noche. Después de la medianoche. En esas horas, dos mundos se cruzan. Y si estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, entras al mercado de ellos. Pero yo...» Diego vaciló. «Yo no hice nada. Solo miré». «Mirar no es suficiente», dijo Doña Remedios. «Lo importante es tocar. Si compras algo de allí, si tocas el dinero, creas un vínculo con ese mundo. Y ese vínculo no se rompe fácilmente». «¿Qué pasa entonces?» Doña Remedios respiró profundamente. «Te llaman de vuelta. Cada noche. Entran en tus sueños. Tocan tu puerta. Te esperan. Porque ahora también eres su cliente. Y un día tú también te conviertes en uno de ellos». Los pelos de Diego se erizaron. «Pero yo no compré nada. Escapé». «Hiciste bien, hijo. Muy bien. Pero debes tener cuidado. Ellos te vieron. Ahora te conocen. Nunca más vayas por ese lado. No salgas después de la medianoche. Y si tocan tu puerta, no abras». Diego asintió. Su corazón todavía latía rápido. «Entonces, ¿y si envían a otra persona? ¿Y si alguien viene en mi nombre?» Doña Remedios frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Mi amigo Carlos dijo que me vio anoche cerca de la Merced, pero yo ya había escapado de allí. ¿Cómo pudo haberme visto?» El rostro de la mujer cambió. Apareció una expresión mezclada con miedo. «Carlos, ¿es tu amigo?» «Sí. ¿Dónde te vio?» «No sé exactamente», dijo en un callejón. Doña Remedios se levantó. Fue a la ventana. «Diego, escúchame bien. Ten mucho cuidado con Carlos. Si te vio a esa hora, o él también fue al mercado, ¿o qué?» La mujer se dio la vuelta. Sus ojos eran serios. «O no vio a tu Diego. Vio a otro Diego». «¿Qué quiere decir?» «En el mercado de los muertos», dijo Doña Remedios lentamente. «Se vende todo. Objetos, alimentos, incluso formas. Si alguien va allí lo suficiente, si compra lo suficiente, se crean copias, versiones sombra. Ellas caminan entre los vivos. En apariencia son normales, pero no tienen alma». La cabeza de Diego daba vueltas. «¿Usted me está diciendo que la persona que Carlos vio no era yo?» «No lo sé, hijo. Pero si es así, si hay una copia tuya caminando por ahí,
Es una señal muy mala. Diego se cubrió el rostro con las manos. Esto era una locura. Todo esto era absurdo. Pero lo que vio anoche, esas frutas congeladas, esos labios que no se movían, esos ojos sin sombra, ¿qué debo hacer?, preguntó. No estar allí, dijo doña Remedios. Tú eres Diego, el Diego real. Si tienes cuidado, si te mantienes alejado de ese mundo, la copia eventualmente desaparecerá. Pero por ahora, no le digas a nadie dónde estuviste esa noche. A nadie. Diego asintió. Está bien. Gracias, doña Remedios. Se levantó. La mujer lo acompañó hasta la puerta. Una cosa más, hijo, dijo la mujer. Si vuelves a ver ese mercado, corre. No mires atrás. Solo corre. Diego subió a su propio departamento. Entró. Cerró la puerta con llave. Se sentó y notó que sus manos temblaban. Carlos no vio nada. Se susurró a sí mismo. Se equivocó. Todo es imaginación. Todo. Pero no lo creía. Esa noche Diego tampoco pudo dormir. Se acostó en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos, veía ese mercado. Esas sonrisas, esos rostros congelados, esa anciana. Pasó la 1 de la madrugada. El silencio había oprimido la casa. Solo había sonidos de autos a lo lejos. Entonces, toc, toc, toc. La puerta. Alguien estaba tocando la puerta. Diego se sentó derecho. Su corazón comenzó a latir locamente. Era la 1:30. ¿Quién vendría a esta hora? Toc, toc, toc. Golpes lentos, medidos, sin prisa. Pacientes. Diego se levantó de la cama. Se acercó a la puerta. Las palabras de doña Remedios resonaron en su cabeza. Si tocan tu puerta, no abras. No iba a abrir. Pero podía mirar por la mirilla. Solo para ver quién era. Se acercó lentamente a la puerta. Contuvo la respiración. Se inclinó. Miró por la mirilla. Estaba oscuro. El pasillo estaba oscuro. Pero había alguien, una silueta de mujer. Rebozo negro. Una anciana, esa mujer. La mujer del mercado. Diego retrocedió. Su respiración se había cortado. La mujer estaba allí, frente a su puerta. Entonces, llegó la voz de la mujer, pero sus labios no se movían porque Diego no podía ver, solo escuchaba su voz. Diego, sé que estás ahí. Diego, sé que estás ahí. Las piernas de Diego temblaron. No respondió. No sacó ni una palabra. Viniste a nuestro mercado, pero no compraste nada. Eso no es correcto. Eso no es correcto. La voz de la mujer era calmada pero fría. Sin emociones. Debes regresar. Debes comprar algo. Es la regla. Es la regla. Diego se apoyó contra la pared. Sus manos se habían cerrado en puños. No puedes escapar. Ya te vimos. Ya eres parte de nosotros. Ya eres parte de nosotros. Toc, toc, toc. La mujer volvió a tocar la puerta, pero esta vez más fuerte, más insistente. Abre la puerta, Diego. No tengas miedo. Solo queremos hablar. Solo queremos hablar. Diego negó con la cabeza. No, no iba a abrir. Nunca iba a abrir. Pasaron minutos. Tal vez 5 minutos, tal vez 10. La mujer todavía estaba allí. Diego contenía la respiración. Entonces, silencio. La mujer se había ido. Diego miró de nuevo por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Pero frente a la puerta había algo, un pequeño paquete, envuelto en papel marrón, atado con cuerda. Diego no abrió la puerta, pero sabía que por la mañana miraría allí, y el paquete todavía estaría allí. Diego retrocedió, volvió a su cama, pero no pudo dormir. Esperó hasta el amanecer. Y en su cabeza solo había un pensamiento. No iban a dejarlo ir. Nunca. Cuando Diego abrió los ojos, el sol había salido. No había dormido, pero por un momento había cerrado los ojos. Le dolía la cabeza.
Su cuerpo se había quedado rígido. Se levantó. Miró la puerta. Todavía estaba cerrada con llave. La cadena estaba puesta. Pero la voz de anoche, esa mujer, ¿había sido real? Diego se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Se veía normal. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Lentamente abrió la cadena. Abrió la cerradura. Entreabrió la puerta. Y lo vio. El paquete estaba allí, justo frente a la puerta, envuelto en papel marrón, atado con una cuerda vieja. Era una caja pequeña, tal vez de 10 centímetros de ancho. La respiración de Diego se contuvo. Era real. Anoche fue real. Siguió mirando el paquete. No quería tocarlo. No debía tocarlo. Pero tenía curiosidad. ¿Qué había dentro? Se agachó. Extendió la mano para tomar el paquete, pero se detuvo. Las palabras de doña Remedios vinieron a su mente. Si compras algo de allí, creas un vínculo. Pero él no compró este paquete. Ellos lo dejaron. Era diferente, ¿verdad? Diego tomó el paquete. Estaba frío. Frío como el hielo. Justo como la fruta del mercado. Rápidamente lo metió dentro y cerró la puerta. La cerró con llave. Puso la cadena. Puso el paquete sobre la mesa de la cocina. Se sentó y lo miró. «No lo voy a abrir», dijo en voz alta. «No lo voy a abrir y lo devolveré». ¿Pero dónde lo devolvería? ¿A ese mercado? ¿Volvería allí a medianoche? No, nunca. Diego tomó el paquete y lo puso en el estante superior del armario de la cocina. Lejos de la vista, lejos de la mente, pensó. Ese día Diego fue a la universidad. Asistió a sus clases. Habló con sus amigos. Trató de actuar normal. Pero cuando vio a Carlos, su interior se retorció. Carlos actuaba normal. Reía, hacía bromas. Pero Diego lo miraba y pensaba. ¿Realmente me vio esa noche? ¿O vio a otra persona? En el almuerzo, Sofía se sentó junto a él. «Diego, ¿estás bien? Te ves un poco cansado», dijo. «Estoy bien», dijo Diego. «Solo hay muchas tareas. No puedo dormir por el proyecto». Sofía sonrió. «Lo entiendo. Todos seremos como zombies este semestre. Por cierto, estamos planeando algo para este fin de semana. Vamos a ir a las pirámides de Teotihuacán. Ven tú también, te despejarás». Diego pensó. Tal vez sería bueno. Alejarse de la ciudad. Alejarse de ese mercado. «Está bien», dijo. «Iré». Pero esa tarde, cuando volvió a casa, la esperanza se apagó. Cuando Diego abrió la puerta, notó algo. El edificio estaba silencioso, muy silencioso. Normalmente se escucharía el sonido del televisor de doña Remedios, o los sonidos de conversación de los vecinos. Pero ahora no había ningún sonido. Diego subió, llegó a su piso, se acercó a su puerta y se detuvo. Alguien estaba sentado frente a su puerta. Una niña pequeña, tal vez de 7, 8 años. Llevaba un vestido viejo. Su cabello estaba despeinado. Su rostro estaba pálido. Diego se congeló. «¿Hola?», dijo. La niña levantó la cabeza. Sus ojos eran muy grandes, muy oscuros. «¿Eres Diego?», preguntó. Su voz era dulce, pero vacía, como un reproductor de casetes. «Sí», dijo Diego con cuidado. «¿Quién eres tú? ¿Estás perdida?». La niña se puso de pie. Sonrió. «No, no estoy perdida. Yo estaba esperándote». El estómago de Diego se revolvió. «¿Me estabas esperando? ¿Por qué?». «Porque compraste algo», dijo la niña. «Y tienes que devolverlo». «Yo no compré nada», dijo Diego levantando la voz. La niña inclinó la cabeza. «Pero lo hiciste. Esta mañana lo compraste. El paquete frente a tu puerta». Diego retrocedió. «Eso, yo no lo pedí. Ustedes lo dejaron». «No importa», dijo la niña. «Tú lo tocaste. Tú lo tomaste. Ahora es tuyo. ¿Qué quieren de mí?». La niña se acercó. Sus pasos no tenían sonido. Era como si no tocara el suelo. «Ven con nosotros», dijo. «Esta noche. A medianoche. Ven al mercado y trae ese paquete. Entonces serás libre». «¿Y si no voy?». La niña sonrió, pero su sonrisa era fría. «Entonces vendremos cada noche. Y un día, tú también serás uno de nosotros». Diego no pudo responder. La niña se dio la vuelta y comenzó a caminar.
Fue hacia las escaleras. Bajó sin que se escucharan sus pasos. Diego corrió detrás de ella. Miró las escaleras. No había nadie. La niña había desaparecido. Diego entró rápidamente a su departamento. Cerró la puerta. La cerró con llave. Fue a la cocina. Miró el estante superior del armario. El paquete todavía estaba allí. Diego lo tomó. Esta vez se sentía más pesado, más frío. ¿Qué hay dentro?, susurró. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad era insoportable. Comenzó a desatar la cuerda. Las manos temblaban. La cuerda cayó. Abrió el papel, una caja, una vieja caja de madera. Tenía marcas extrañas, símbolos. Diego no los reconocía. Abrió la caja. Dentro había una fotografía. La fotografía de Diego. Pero esta fotografía nunca había sido tomada. En la fotografía Diego estaba en el mercado. Esa noche, en ese mercado extraño. Pero en la fotografía no estaba solo. Había gente junto a él. No gente. Cosas. Figuras sombrías. Y Diego estaba sonriendo. Debajo de la fotografía había algo escrito, a mano. «Te esperamos. Medianoche. Ven solo». Diego soltó la fotografía. Sus manos temblaban. Esto era locura. ¿Cómo habían tomado esta fotografía? Esa noche cuando estuvo allí nunca se tomó ninguna fotografía. Volvió a mirar dentro de la caja. Había algo más. Una llave pequeña. Una vieja llave de hierro. Tenía una etiqueta. 304. Algo vino a la mente de Diego. 304. Este era un número. ¿Un número de puerta? ¿Un número de habitación? Sacó su teléfono. Buscó en internet. La Merced 304. Aparecieron resultados. Noticias viejas. Un edificio de apartamentos. En los años 60 había habido un incendio. Una familia había muerto en el departamento número 304. Habían abandonado el edificio. Ahora estaba en ruinas. Diego entendía ahora. No solo lo estaban llamando al mercado. Lo estaban llamando a ese edificio. Al departamento número 304, ¿pero por qué? Su teléfono sonó. Miró la pantalla. Llamada sin número. Dudó. Luego contestó. ¿Hola? Silencio. Luego. Una voz. Voz de niña. Esa niña. Diego. Prepárate. Esta noche venimos. ¡Espera! ¿Por qué me quieren? ¿Qué les hice? La niña rió en silencio. Tú no hiciste nada, Diego. Pero tú eres especial. No fuiste allí por error. Fuiste llamado. ¿Qué quieres decir llamado? ¿Quién me llamó? Alguien de tu familia. Hace mucho tiempo. Vino a nuestro mercado. Y dejó una deuda. Ahora tú pagarás esa deuda. ¿Qué familia? ¿Qué deuda? Pero la niña no respondió. La línea se cortó. Diego dejó el teléfono. Su familia. ¿Su familia? Su madre, su padre, su abuela. Ninguno había mencionado este tipo de cosas. Pero espera. Su abuelo. Su abuelo muerto. Diego nunca había conocido a su abuelo. Había muerto antes de que él naciera. Pero su madre a veces hablaba de él. Era un hombre extraño, decía. Iba a lugares extraños. Se interesaba en cosas extrañas. Diego llamó a su madre. El teléfono sonó. Su madre contestó. Diego. Hijo, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. Quiero preguntarte algo. ¿Sobre el abuelo? Hubo silencio en el teléfono. ¿Por qué preguntas? Solo tengo curiosidad. ¿Él alguna vez venía por aquí? ¿A la Ciudad de México? Su madre vaciló. Sí, venía, con frecuencia. Iba a un mercado de antigüedades, pero nunca decía a qué mercado. Un día no volvió de allí. Lo encontraron muerto en el mercado. Dijeron que fue un ataque al corazón. El interior de Diego se congeló. ¿En qué mercado, mamá? La Merced, dijo su madre lentamente. ¿Por qué preguntas, Diego? ¿Pasó algo? No, dijo Diego rápidamente. Solo tenía curiosidad. Gracias, mamá. Te llamaré. Colgó el teléfono. Ahora todo tenía sentido. Su abuelo había ido a ese mercado. Tal vez él también había visto el mercado de los muertos cuando fue a medianoche. Tal vez había comprado algo. Tal vez había hecho una deuda. Y ahora lo querían a él. Querían que se pagara la deuda. Diego se levantó. ¿Qué iba a hacer? Tenía 3 opciones. Ir. Esa noche. A medianoche. Ir a ese mercado y terminar esto cueste lo que cueste. Huir.
Dejar la Ciudad de México. Tal vez a otra ciudad, tal vez con su familia. No hacer nada. Quedarse en casa, cerrar la puerta con llave y esperar. Pero sabía que la tercera opción no funcionaría. Vendrían cada noche. De alguna manera entrarían. La segunda opción tal vez funcionaría. Pero ¿cuánto tiempo podría huir? ¿Para siempre? La primera opción era la más peligrosa, pero parecía la única solución. Diego miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. En unas horas sería medianoche. Tenía que ir a ver a doña Remedios. Tal vez ella pudiera ayudar. Diego bajó. Tocó la puerta de doña Remedios. La puerta se abrió. La mujer estaba allí. Su rostro era serio. «Vinieron, ¿verdad?», dijo. Diego asintió. «Sí, y me dijeron algo. Sobre mi abuelo. Que hay una deuda con ellos». Doña Remedios suspiró. «Entra, hijo». Diego entró. La mujer lo llevó a la sala. «Si alguien de tu familia fue a ese mercado», dijo la mujer, «y dejó una deuda, sí, pueden querer al nieto. Esta es una de sus reglas. La deuda pasa de generación en generación. Entonces, ¿qué debo hacer?» «Debes ir», dijo doña Remedios. «Pero debes ir inteligentemente. No les des lo que quieren. Negocia. Haz un trato con ellos. Encuentra otra manera». «¿Cómo voy a negociar con ellos?». Doña Remedios se levantó. Fue a un armario. Sacó una bolsita. Se la dio a Diego. «Esto tiene sal adentro. Sal bendita. Dibuja un círculo a tu alrededor. Ellos no pueden entrar en ese círculo. Te dará algo de tiempo. Y esto», continuó y sacó un medallón. «Esto es un medallón de protección. Es de mi abuela. Póntelo al cuello». Diego tomó el medallón. Era pesado. Era de plata, tenía marcas extrañas. «Gracias», dijo. «Y recuerda», dijo doña Remedios, «ellos te asustarán. Harán ofertas, rogarán, amenazarán. Pero tú sé fuerte. Tú estás vivo. Tú eres real. Ellos son solo sombras. El poder está en tus manos». Diego asintió, pero por dentro tenía miedo. Porque sabía que esta noche, a medianoche, iría a ese mercado. Y tal vez nunca volvería. Diego volvió a su departamento. Miró el reloj. 21:30. Faltaban 3 horas y media para la medianoche. Tenía que prepararse. Tomó la sal, se puso el medallón al cuello. Cargó su teléfono. Tomó una linterna. Luego esperó. El reloj avanzaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. 23 a marzo. 23:30. 23:45. Diego se levantó. Se puso la chaqueta. Caminó hacia la puerta. Justo cuando iba a salir, su teléfono sonó. Mensaje de Mateo. «Diego, ¿quieres reunirte mañana temprano? Tomamos café». Diego sonrió. El mundo normal. La vida normal. ¿Podría reunirse con Mateo mañana? ¿O esta era su última noche? Escribió una respuesta. «Está bien. Nos vemos mañana». Puso el teléfono en su bolsillo. Abrió la puerta. Salió. La noche era fría. Las calles estaban silenciosas. Y Diego comenzó a caminar. Hacia la Merced. Hacia el mercado de los muertos. Diego caminó. Sus pasos resonaban en las calles vacías. La noche era fría, pero estaba sudando. Su corazón latía rápido. Cada vez que doblaba una esquina, vacilaba, miraba alrededor. Las calles estaban extrañamente vacías. Normalmente incluso a estas horas habría algunas personas. Trabajadores nocturnos, conductores de taxi, pero esta noche no había nadie. Era como si la ciudad lo hubiera dejado solo, como si solo existieran él y ese lugar. Después de caminar 20 minutos, llegó al borde de la Merced. No era la calle principal donde venía durante el día. Eran calles traseras, oscuras, edificios viejos, escaparates abandonados. Miró su reloj. 23:58. Faltaban 2 minutos para la medianoche. Diego respiró profundamente. Sostuvo el medallón en su cuello. Revisó la bolsa de sal en su bolsillo. Estaba listo. Al menos tan listo como podía estar. Continuó caminando. Y entonces llegó el olor. Flores frescas. Especias. Elote asándose. Ese olor. Diego sacó su teléfono. El reloj llegó a 00:00. Justo medianoche. Y en ese momento todo cambió. La calle se transformó.
Las luces se encendieron. Lámparas, faroles, velas, luces de colores. Los sonidos aumentaron. Conversaciones, gritos, risas. Y frente a él, el mercado se abrió. Los puestos estaban alineados. Cientos de ellos. Frutas, verduras, flores, carnes, joyas, libros, ropa. Había de todo, gente. No, cosas. Caminaban, compraban, vendían, compraban. Diego se detuvo. Su respiración se cortó. El mercado de los muertos se había abierto. Esta vez podía ver más detalles. La primera vez había escapado tan preso del pánico que no había podido notar los detalles. Pero ahora veía todo. La gente, sus rostros. Algunos eran normales, pero algunos rostros faltaban. Estaban borrosos, como si fueran de porcelana, agrietados. Algunos no tenían ojos, solo vacío. Algunos tenían manos muy largas, largas de manera antinatural. Nadie lo miraba. Todavía no. Diego avanzó. Pasó entre los puestos. Con cada paso veía más detalles. En un puesto, las frutas vendidas. La mitad estaban podridas, pero la podredumbre estaba congelada. Medio frescas, medio podridas. Al mismo tiempo. En otro puesto había flores, pero algunas flores estaban al revés. Raíces arriba, hojas abajo. Y se movían lentamente. En el puesto de carnes, Diego trató de no mirar, pero vio. Las carnes estaban colgadas, pero algunas todavía se movían. Se contraían. Diego sintió que su estómago se revolvía. Pero tenía que continuar. Tenía que encontrar ese edificio. El departamento número 304. Justo entonces alguien se paró frente a él. La anciana. «Jeboso negro». La misma mujer. «Viniste», dijo la mujer. Su sonrisa era amplia. «Sabía que vendrías». Diego no retrocedió. Esta vez estaba preparado. «Sí, vine. Pero vine a negociar». La sonrisa de la mujer desapareció. «¿Negociar? Aquí no hay negociación. Solo hay compra y venta». «Vine a pagar la deuda de mi abuelo», dijo Diego. «Pero con mis propios términos». La mujer inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando. Pero no solo a Diego. Estaba escuchando algo más. «Ven», dijo finalmente. «Habla con el patrón. Él decide. Él hace todas las cuentas». «¿Patrón?» «Sí, el dueño del mercado. Él lleva todas las deudas. Él hace todas las cuentas». Diego tragó saliva. «¿Dónde está?» La mujer se dio la vuelta y señaló. Al final del mercado, en una calle oscura, había un viejo edificio. Sus ventanas estaban rotas. Su puerta estaba medio abierta. Allí, último piso, departamento número 304. El número que vino a la mente de Diego. El número de la llave. «Está bien», dijo Diego. «Voy». La mujer se acercó. Bajó su voz. «Pero ten cuidado, hijo. Él solo le gusta hablar. Pero muchas veces hablar no es suficiente. Debes ofrecer algo. Un intercambio. ¿Cómo qué?» La mujer miró a Diego a los ojos. Un recuerdo. Una emoción. Un pedazo de tiempo. Él colecciona esas cosas. Los muertos no tienen tiempo. Pero el tiempo de los vivos es muy valioso. ¿Quiere mi tiempo? No. Una parte de tu tiempo. Un día, un año, un recuerdo. Tú eliges. Pero debes ofrecer algo. Diego asintió. La mujer retrocedió y desapareció en la oscuridad. Diego caminó hacia el edificio. Abrió la puerta del edificio. El interior estaba oscuro. Sacó su linterna. Encendió la luz. Podía ver las escaleras. Viejas, podridas, peligrosas. Lentamente comenzó a subir. Cada escalón crujía. Las paredes estaban húmedas. La pintura de las paredes se había caído. Primer piso. Nadie. Puertas cerradas. Segundo piso. Lo mismo tercer piso. Diego se detuvo. Al final del pasillo había una puerta. Tenía un número escrito. 304 giros de debajo de la puerta. Se filtraba luz. Diego se acercó lentamente. Sacó la llave de su bolsillo. Pero la puerta no estaba cerrada. Estaba ligeramente entreabierta. La empujó. La puerta se abrió. El interior no se parecía a un departamento normal. Era una habitación grande. Había estantes de piso a techo. En los estantes, cosas. Cientos, miles de cosas. Cajas, frascos, botellas.
cada una con algo diferente dentro. En algunos frascos había líquidos de colores, en algunas cajas había objetos pequeños, en algunas botellas había luz. Luz viva, temblorosa. Y en el centro de la habitación había una mesa. En la mesa estaba sentado un hombre. El hombre era viejo, muy viejo. Tal vez 80, 90, 100 años. Llevaba traje, un traje viejo. Tenía gafas. Sus manos estaban sobre la mesa. Pero sus manos no eran normales. Sus dedos eran muy largos, muy delgados. El hombre levantó la cabeza. Sonrió. «Diego Mendoza», dijo. Su voz era suave pero profunda. «Finalmente viniste. Te estaba esperando». Diego tragó el nudo en su garganta. «¿Quién eres?» «Mi nombre no importa, pero puedes llamarme el administrador. El administrador de este mercado. El dueño de todas las cuentas». «Conoces la deuda de mi abuelo, ¿verdad?» El administrador asintió. «Por supuesto. Conozco todas las deudas. Tu abuelo, Ernesto Mendoza, vino aquí en 1978. Pidió una cura para un niño enfermo. Un medicamento. Un milagro». Diego vaciló. «El niño enfermo. ¿Era mi padre?» «Sí. Tu padre tenía 6 años en ese momento. Tenía una enfermedad mortal. Los doctores no pudieron encontrar cura. Ernesto perdió la esperanza. Y entonces me encontró este lugar». «¿Y qué le diste?» El administrador sonrió. «Un medicamento. Una pequeña botella. No contenía inmortalidad, pero contenía tiempo. Tiempo de vida. Tu padre bebió ese medicamento y se curó. Se fortaleció. Vivió. Entonces, ¿con qué pagó mi abuelo?» «No pudo pagar», dijo el administrador. «No pagó en ese momento. Dijo, pagaré después. Dijo, encontraré algo. Pero nunca volvió. Hasta que su corazón se detuvo. Aquí, en este mercado. Justo frente a estos puestos». El interior de Diego se retorció. «Entonces tú lo mataste». «No», dijo el administrador calmadamente. «Él se mató a sí mismo. Cuando no se paga la deuda, el cuerpo paga la deuda». Su corazón se detuvo. «Se terminó. ¿Y ahora qué quieres de mí?» El administrador se levantó. Era alto, muy alto. Se acercó a Diego. «Tu abuelo debe una vida. La vida de tu padre. A cambio, quiero una parte de tu vida». «¿Cuánto?» 10 años. Diego retrocedió. ¿10 años? No, eso es demasiado. «Entonces negocia», dijo el administrador. «¿Qué puedes dar?» Diego pensó. ¿Qué había dicho doña Remedios? Un recuerdo, una emoción, un pedazo de tiempo. «Puedo dar un recuerdo», dijo Diego. «Solo un recuerdo». El administrador sonrió. «¿Qué recuerdo?» Diego se detuvo. ¿Qué recuerdo podría dar? ¿Cuál sería lo suficientemente valioso? Entonces se le ocurrió. «Mi día más feliz», dijo. «Cuando tenía 8 años. El día que monté bicicleta por primera vez con mi padre. Puedo dar ese recuerdo». El administrador asintió. «Interesante, pero no es suficiente. Eso es solo un día. Yo quiero 10 años». «Entonces 5 años», dijo Diego. «Doy 5 años de mi tiempo. 5 años de mi vida». El administrador pensó. «Acceptable. Pero con una condición». «¿Qué condición?» «Esos 5 años serán tus últimos 5 años. Es decir, los últimos 5 años de tu vejez. Morirás joven. No verás la vejez». El puño de Diego se cerró. «Eso no es justo». «La vida no es justa, Diego. Y la muerte tampoco lo es». «¿Aceptas?» Diego pensó. 5 años. Los últimos 5 años de su vejez. Tal vez en lugar de 65 moriría a los 60. O en lugar de 75 a los 70. Pero viviría. Viviría ahora, sí, dijo finalmente. «Acepto». El administrador sonrió. «Bien, entonces firma el acuerdo». Se volvió hacia la mesa. Sacó un papel. Había escritura en él, en un idioma antiguo, un idioma que no entendía. «Firma», dijo el administrador. Diego miró el papel. «¿Cómo voy a firmar?» «No hay pluma». El administrador extendió su dedo. Tocó el dedo de Diego, un dolor repentino. Diego gimió. «De su dedo goteó sangre. Firma con tu sangre», dijo el administrador.
La forma más antigua de acuerdo es esta. Diego, temblando, presionó su dedo sobre el papel. La sangre fluyó sobre el papel. Se formó su nombre. Diego Mendoza. El papel se quemó. Pero no se quemó. Lentamente desapareció. Se disolvió en el aire. Terminó, dijo el administrador. El acuerdo está completo. La deuda está pagada. Diego respiró. ¿Ahora puedo irme? Sí, pero recuerda, Diego. Diste 5 años. Esos 5 años ahora son míos. No verás la vejez, pero vivirás una vida rica, una vida intensa. Diego se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Una cosa más, dijo el administrador. Diego se detuvo. No se dio la vuelta, pero escuchó. Ya no verás este mercado. Nunca más. Porque tu deuda está pagada. Ahora eres libre. Pero recuerda, todos tienen una deuda. Y toda deuda eventualmente se paga. Diego no respondió. Salió por la puerta. Bajó las escaleras. Bajó corriendo. Cuando salió del edificio estaba sin aliento. Miró alrededor. El mercado estaba desapareciendo. Las luces se apagaban. Los sonidos disminuían. Los puestos se volvían borrosos. Y de repente, todo era normal. Solo era una vieja calle vacía, oscura, silenciosa. Diego comenzó a correr. Se alejó. Lejos de allí, hacia casa. Corrió durante 30 minutos. No podía respirar, pero no se detuvo. Llegó a casa. Entró al edificio. Subió. Abrió su puerta. Entró. Cerró. La cerró con llave. Se desplomó en el suelo. Lo había hecho. Había escapado. ¿Pero a qué precio? Miró el reloj. 02:30. Faltaban unas horas para el amanecer. Fue a su cama. Se acostó. Sus ojos se cerraron. Y esta vez pudo dormir. Pero en su sueño solo vio una cosa. Ese anciano, el administrador, mirándolo sonriendo. Y en su mano había un reloj de arena. La arena dentro fluía rápidamente. Diego despertó cuando el sol golpeó su rostro. Abrió los ojos. Miró al techo. Por un momento no pudo recordar dónde estaba. Luego todo volvió. El mercado. El administrador. El acuerdo. 5 años Diego se incorporó. Miró sus manos. Eran normales. El corte en su dedo había desaparecido. No había marca. Era como si nunca hubiera existido. ¿Fue un sueño? No, definitivamente no. Era muy real. Recordaba todo. Cada detalle. Ese olor. Esos sonidos. Ese frío. Tocó su cuello. El medallón todavía estaba allí. Alcanzó su bolsillo. La bolsa de sal todavía estaba allí. Fue real. Todo fue real. Se levantó. Fue al baño. Se miró al espejo. Era él mismo. Se veía normal. Pero algo se sentía diferente. Como si hubiera un peso sobre sus hombros. Invisible pero perceptible. 5 años. Había dado los últimos 5 años de su vida. ¿Ahora cuántos años tenía? ¿30? ¿40? ¿50? No lo sabía. Y tal vez no quería saber. Se duchó. Tomó una ducha larga. Mientras el agua caliente golpeaba su cuerpo, pensó: ¿qué pasaría ahora? ¿La vida volvería a la normalidad? ¿O esto? Esto era solo un comienzo. Salió de la ducha. Se vistió. Fue a la cocina. Hizo café. Mientras se sentaba, su teléfono sonó. Mensaje de Mateo. «Hermano, ¿dónde estás? Íbamos a reunirnos para café. Estoy en el café». Diego miró el reloj. 09:30 café. Algo normal. Un día normal. Tal vez necesitaba eso. Envió un mensaje. «Voy. Estaré ahí en 10 minutos». Fue al café. Mateo, Sofía y Carlos estaban allí. Los 3 lo recibieron sonriendo. «¿Qué tal, Diego? Te ves muy cansado esta mañana», dijo Sofía. «Me acosté tarde anoche», dijo Diego. «Asuntos del proyecto». Se sentaron. Bebieron café. Charlaron. Todo era normal. Increíblemente normal. Pero mientras Diego los miraba no podía evitar pensar: ¿cuánto durarán estas amistades? Con una vida 5 años menos, ¿cambiaba el valor de cada momento? Carlos le preguntó algo. «Por cierto, Diego, este fin de semana vamos a Teotihuacán, ¿verdad? ¿Todavía vendrás?» Diego sonrió. «Sí, por supuesto que iré». «Genial. Saldremos temprano en la mañana. Escalaremos las pirámides, tomaremos fotos. Será legendario». Diego asintió. Pirámides, templos antiguos. Tal vez ese lugar.
Ese lugar podría darle respuestas a Diego. Tal vez los pueblos antiguos entendían mejor el valor del tiempo. La conversación duró 1 hora. Luego se dispersaron. Mientras Diego caminaba a casa se sentía más relajado. Tal vez todo estaría bien. Tal vez el acuerdo no fue tan malo. Pero cuando llegó a casa, doña Remedios lo estaba esperando. «Diego», dijo la mujer. Su rostro era serio. «¿Lo lograste?» «Anoche. ¿Pudiste volver de allí?» «Sí», dijo Diego. «Fui. Hablé con el administrador. Hicimos un acuerdo. Pagué la deuda». Doña Remedios cerró los ojos. Respiró profundamente. «¿Qué diste a cambio?» Diego vaciló. Debía decirlo. Pero la mujer había ayudado. Debía ser honesto con ella. 5 años, dijo Diego. Di los últimos 5 años de mi vida. El rostro de la mujer cambió. Apareció una expresión mezclada de tristeza, compasión y miedo. «Ay, hijo», dijo lentamente. «¿Qué hiciste?» «No tenía otra opción», dijo Diego. «Pedía 10 años. Lo negocié a 5. Hice negociación. Pero, ¿entiendes lo que significa? Diste tus últimos 5 años. No verás la vejez. No verás a tus nietos. No vivirás tu jubilación. Y lo peor... ¿Lo peor qué?» Doña Remedios se acercó. Bajó su voz. «Lo peor es... Ahora lo sentirás todos los días. Ese tiempo faltante. Como una sombra. En cada momento feliz, estará en una esquina. En cada plan pensarás... ¿Tengo suficiente tiempo?» El tiempo ahora se convirtió en tu enemigo. Diego tragó saliva. ¿Tenía razón la mujer? ¿Realmente sería así? Pero al menos soy libre, dijo. Ya no me persiguen. Sí, dijo doña Remedios. Eres libre. Pero el precio fue alto. Muy alto. La mujer se dio la vuelta y entró a su casa. Diego se quedó allí, al pie de las escaleras. ¿Libre? Pero realmente... Ese día Diego pensó mucho. Se acostó en su cama. Miró al techo. Le vinieron preguntas. ¿Cuántos son 5 años? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Calculó. 5 años. Aproximadamente 1825 días. 43.800 horas. 2.628.000 minutos. Parecía mucho, pero al mismo tiempo parecía poco. ¿Qué 5 años? Pensó. ¿Entre 65 y 70? ¿Entre 70 y 75? No lo sabía. Y no había forma de saber. Tal vez esa era la peor parte. La incertidumbre. El día pasó. La semana pasó. Diego volvió a su vida normal. Fue a sus clases. Completó su proyecto. Pasó tiempo con sus amigos. El fin de semana fueron a Teotihuacán. Escalaron las pirámides. Se pararon en la cima de la pirámide del Sol. Miraron la ciudad. «Este lugar es increíble», dijo Sofía. «Imaginen. Hace miles de años la gente vivía aquí. Adoraban. Construyeron pirámides para los muertos». Diego tocó la pirámide. Piedras antiguas. Frías pero fuertes. Ellos también trataban de entender el tiempo. Dijo Diego en voz baja. «¿Qué dijiste?», preguntó Mateo. «Nada», dijo Diego. «Solo estaba pensando». Pero estaba pensando. Aztecas, mayas, olmecas. Todos rastrearon el tiempo. Hicieron calendarios. Creyeron en ciclos. Tal vez ellos entendían el valor del tiempo mejor que la gente moderna. Esa noche, mientras volvían a la ciudad, Diego tomó una decisión. Viviría plenamente. Tal vez había perdido 5 años, pero no desperdiciaría los años restantes. Viviría cada día al máximo. Valoraría cada momento, porque ahora sabía. El tiempo era limitado. Era limitado para todos. Pero para él era más. Pasaron meses. Diego cambió. Se volvió más cuidadoso, más consciente. Las cosas que solía posponer ahora las hacía de inmediato. Llamaba a su familia con más frecuencia. Hablaba más con su madre. Le decía a su padre, «Te amo». Antes no lo decía porque le daba vergüenza. Adquirió nuevos hobbies. Comenzó a pintar. Aprendió a tocar la guitarra. Salió a caminar. Escaló montañas. Se volvió más cercano a sus amigos. Valoraba cada reunión. No desperdició ningún momento. Y notó algo. Era feliz. De manera extraña, después de hacer el acuerdo, era más feliz. Porque ahora sabía que era importante.
Pero a veces cuando se despertaba por la noche, veía ese sueño. El administrador, el reloj de arena, la arena fluyendo, y escuchaba una voz. El tiempo fluye, Diego, cada segundo, cada minuto. Cuando despertaba estaba sudando, su corazón latía rápido, pero luego se recordaba a sí mismo. Estoy viviendo, ahora estoy viviendo. Pase lo que pase en el futuro, ahora estoy aquí. Pasó un año. Diego se graduó, obtuvo su diploma de arquitectura. Su familia vino, su madre lloró, su padre lo abrazó. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo su padre. Diego sonrió, miró a su padre. Era un hombre saludable, feliz, vivo. ¿Qué había dado su abuelo para salvarlo? Había dado su propia vida. Y luego Diego, para pagar el precio de esa deuda, había dado su propio tiempo. Era una cadena de generaciones, una cadena de sacrificio. Pero tal vez valió la pena, porque su padre había vivido, y Diego también viviría. Después de la graduación, Diego comenzó a trabajar en una oficina de arquitectura. Era un buen trabajo, buen salario, buena gente. Su vida iba por buen camino. Pero todavía llevaba ese sentimiento, ese peso, esa conciencia. 5 años menos. A veces cuando veía a personas mayores pensaba, alguien jubilado a los 65, alguien jugando con sus nietos. ¿Veré esto?, se preguntaba. No sabía la respuesta. Pasaron 2 años. Diego conoció a una chica. Su nombre era Valeria. Era una chica hermosa, inteligente, alegre. En su primera cita, Diego trató de explicarse. Por supuesto, no mencionó esa noche, no mencionó ese acuerdo, pero explicó quién era. «Soy alguien que ama la vida», dijo. «Alguien que vive cada momento, porque sé que el tiempo es limitado». Valeria sonrió. «¿Es limitado para todos?» «Sí», dijo Diego. «Pero para algunos de nosotros es más limitado». Valeria frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», Diego vaciló. ¿Debía decirlo? No, no podía decirlo. Nadie lo creería. E incluso si lo creyeran, lo verían diferente. Sentirían lástima por él. «Nada», dijo. «Solo, la vida es corta. Quiero vivirla plenamente». Valeria tomó su mano. «Entonces vivámosla juntos». Se hicieron novios. Eran felices. Diego le dio todo. Su tiempo, su atención, su amor. Pero una noche Valeria le preguntó: «Diego, ¿por qué a veces te despiertas por la noche? ¿Tienes pesadillas?» Diego se volvió para mirarla. «A veces». «¿Por qué?» Porque tengo una deuda. Una deuda que viene del pasado. Y a veces siento que esa deuda me persigue». Valeria se acercó. «¿Qué deuda?» Diego quería contarle todo, pero las palabras se anudaron en su garganta. «Te contaré algún día», dijo. «Lo prometo. Pero ahora no. Todavía no estoy listo». Valeria puso su cabeza en su hombro. «Está bien. Cuando estés listo me contarás». Pasaron 3 años. Diego y Valeria se casaron. Tuvieron una boda pequeña. Asistieron familias, amigos. Mientras Diego bailaba en la boda pensó: este momento exacto, es mío, y nadie puede quitármelo». Era feliz, realmente feliz. Pero esa noche, la noche de bodas, en su sueño volvió a ver ese mercado. El administrador estaba allí. Sonreía. «Estás viviendo bien, Diego», dijo. «Una vida rica. Pero recuerda, el acuerdo todavía es válido. 5 años todavía son míos». Diego respondió en su sueño. «Lo sé, pero estos 5 años valen la pena para mí, porque los años restantes, estos años son increíbles». El administrador asintió. «Tal vez tienes razón. Tal vez no es el tiempo, sino lo que haces con ese tiempo lo que importa». Diego despertó. Valeria dormía a su lado. «Pacífica, hermosa». Diego la miró. Acarició su cabello. «Te amo», susurró. Y en ese momento entendió. El acuerdo no fue malo, no fue terrible, porque ese acuerdo le había enseñado algo. El valor del tiempo. Pasaron años. Diego vivió plenamente. Tuvieron hijos. 2. Un niño. Una niña.
Les enseñó todo, pero sobre todo les enseñó una cosa. Usen el tiempo sabiamente. Sean conscientes de cada momento, porque el tiempo es lo más valioso. Sus hijos crecieron. Diego envejeció, pero nunca olvidó esa noche, ese mercado, ese acuerdo. Y un día, cuando Diego era un hombre viejo, despertó una mañana. Tenía 60 años. Estaba saludable, feliz. Pero esa mañana había una sensación diferente. Era como si algo hubiera cambiado, como si una puerta se hubiera cerrado. Se miró al espejo, se vio a sí mismo, viejo pero fuerte, y entendió. Su tiempo había llegado. El acuerdo estaba comenzando. Desde este día no tenía 5 años. Tal vez moriría a los 65. Tal vez antes. No lo sabía. Pero estaba listo. Diego bajó. Desayunó con su familia. Valeria, sus hijos, sus nietos. Todos estaban allí. Rieron, hablaron, compartieron momentos. Y Diego pensó en ese momento. Valió la pena. Todo valió la pena. Porque había dado esos 5 años. Pero a cambio había vivido décadas. Había vivido plenamente. Y si iba a morir mañana, no tenía arrepentimientos. Esa noche Diego se acostó. Valeria estaba a su lado. «Te amo», dijo Valeria. «Yo también te amo», dijo Diego. Cerró los ojos. Y en su sueño vio ese mercado. Pero esta vez no tuvo miedo. Caminó dentro. Pasó entre los puestos. El administrador estaba allí, esperando. «¿Viniste?», dijo. «Sí», dijo Diego. «Llegó el momento, ¿verdad?». El administrador asintió. «Sí, tus 5 años comenzaron. Pero dime, Diego, ¿te arrepientes?». Diego sonrió. «No, nunca». «¿Por qué?». «Porque me enseñaste una lección. El valor del tiempo. Y esa lección valió más que todo». El administrador mostró por primera vez una sonrisa real. «Tal vez ganaste, Diego. Tal vez ese era el verdadero acuerdo». Diego despertó. Era de mañana. Valeria estaba a su lado. La vida continuaba. Y Diego sabía, sin importar cuánto durara, viviría cada día, porque el precio del tiempo fue alto. Pero vivir siempre valió la pena. Diego ahora tiene 61 años. Todavía vive. Todavía está fuerte. Todavía es feliz. Pero a veces, los viernes por la noche, cerca de la medianoche, mira por la ventana y desde lejos, muy lejos, cree escuchar un sonido de mercado. Susurros, conversaciones, risas. Pero ya no tiene miedo, porque sabía, todos tienen un mercado, todos tienen un acuerdo, y él había hecho su propio acuerdo. Ahora solo disfrutaba vivir.